Chicos, tengan todos ustedes. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando una vez más en la materia Historia de la Arquitectura Mexicana. Bueno, para dar inicio con esta cápsula, la cápsula número 11, voy a proceder compartiéndoles mi pantalla para que puedan ver la presentación que les traigo preparado el día de hoy. Ok, por ella se está compartiendo la pantalla, entonces vamos a dar inicio con esta cápsula. Introducción. La integración plástica en la arquitectura se refiere a la fusión de las artes visuales como la pintura, la escultura y el muralismo. Con el diseño arquitectónico, en México, esta práctica ha sido fundamental en la creación de espacios que no solo cumplen una función estructural o utilitaria, sino que también poseen un contenido artístico profundo, representando ideas y valores culturales. Durante el siglo XX y especialmente después de la Revolución Mexicana, la arquitectura mexicana se consolidó como un vehículo de expresión nacionalista, en el que se buscaba un diálogo entre la modernidad y las tradiciones mexicanas. La integración plástica fue un medio de comunicación que permitió a los arquitectos plasmar no solo ideas, sino también el contexto histórico, social y político del país en esa época. Bueno, en esta cápsula vamos a ver la integración plástica en la arquitectura mexicana del siglo XX. A lo largo del siglo XX, la arquitectura mexicana vivió un proceso de transformación profundo. Después de décadas de búsqueda de identidad, los arquitectos comenzaron a comprender que el edificio no podía limitarse a ser una estructura funcional o meramente estética, sino que debería de ser un espacio total, una síntesis entre arte, técnica y emoción. De esta necesidad nació uno de los conceptos más bellos e innovadores del movimiento moderno en México, la integración plástica. Esta integración plástica fue mucho más que una corriente artística, fue una filosofía de colaboración. Surgió de la convicción de la arquitectura, la pintura, la escultura y las artes aplicadas que debían unirse en una sola obra, en un lenguaje en común, que diera una identidad al espacio mexicano. El edificio dejaba de ser una simple construcción para ahora convertirse en una obra de arte total, donde cada muro, cada color, relieve o vitral iban a participar o coexistir en una misma intención estética y simbólica. Esta idea tomó aún más fuerza en las décadas de los años 40 y 50, impulsada por un contexto político y cultural que buscaba consolidar una identidad nacional moderna. Tras la Revolución Mexicana, el país había entrado en un proceso de reconstrucción, no solo en lo material, sino también de manera simbólica. Era el momento de crear una arquitectura que reflejara los valores del México moderno, de progreso, unidad, educación y sobre todo con orgullo cultural. El Estado comenzó a encargar grandes proyectos públicos como escuelas, hospitales, universidades, etcétera. Y en ellos se invitó a colaborar arquitectos, pintores, escultores, para construir espacios donde el arte y la función social se unieran. La ciudad universitaria de la UNAM, construida entre 1950 y 1954, fue el laboratorio perfecto para poner en práctica esta visión. Allí, por primera vez, se logró un diálogo auténtico entre las distintas disciplinas artísticas. La arquitectura funcional y moderna se enriqueció con el arte monumental de los murales, los relieves y las esculturas integradas directamente al espacio arquitectónico. No se trataba de decorar, sino de hacer una forma en la que el arte formara parte de esta estructura del mismo edificio. Y en estos proyectos, pues participó uno de los arquitectos mexicanos más visionarios, que fue Juan O'Gorman, formado inicialmente bajo la influencia del funcionalismo europeo, y O'Gorman evolucionó hacia una arquitectura mucho más simbólica y poética. Su obra pues fue un puente entre la racionalidad técnica y la sensibilidad artística. En Ciudad Universitaria, O'Gorman diseñó uno de los edificios más emblemáticos del siglo XX, la Biblioteca Central. Esta obra sin duda es el claro ejemplo de la integración plástica en México, ya que no solamente es un proyecto de estructura arquitectónica, sino
También los murales exteriores, elaborados con miles de piedras naturales, de colores incrustadas en el muro, y cada una representan un fragmento de la historia y la cosmovisión de México. El México prehispánico, el México colonial, el México moderno y el México del futuro. En el edificio, visto en un conjunto, no se puede separar de su arte. Es un solo cuerpo, donde la estructura es el soporte y el lienzo al mismo tiempo. La piedra, el color y la forma se funden en un mensaje simbólico que convierte el edificio en una obra viva y colectiva, una verdadera catedral del conocimiento mexicano. También cabe recalcar que en paralelo, otro personaje fundamental que dio profundidad filosófica a la integración plástica fue Matías Hueritis. Este artista escultor de origen alemán llegó a México en 1949 y rápidamente quedó fascinado con la energía cultural del país. Huertis trajo consigo una visión distinta, una búsqueda espiritual del arte, una noción de la arquitectura como un espacio de emociones, silencio y trascendencia. Mientras muchos arquitectos se enfocaban en la función y en la técnica, Huertis insistía en que el arte debía de provocar una experiencia interior. Él hablaba de una arquitectura emocional, donde la belleza no solamente se mide por la utilidad, sino por la capacidad de conmover, de transmitir. Y una de sus obras más icónicas en ese sentido es la colaboración con el arquitecto Luis Barragán en las Torres Satélite en 1958. Bueno, estas torres erguidas en la entrada de la Ciudad de México no son simples estructuras ni meros monumentos urbanos, eran una declaración visual del México moderno. Sus colores, sus proporciones y su disposición en ese espacio crearon una sensación de movimiento, de energía y de modernidad. Huertas y Barragán lograron con ellas una síntesis perfecta entre arte, arquitectura y la integración de la emoción visual que se vuelve parte de un paisaje urbano. También participó en otros proyectos como el Museo Experimental del Eco, un espacio diseñado no solamente para exhibir arte, sino para vivirlo. Su arquitectura es reconocido por lo sensorial, donde los muros, la luz, la escala conducen al visitante hacia la introspección. En el eco, el arte no adorna, sino es el espacio mismo. Y la relación entre O'Gorman y Huertis, aunque muy diferente en estilo, simboliza las dos caras de la integración plástica en México. Mientras que O'Gorman representa la fusión racional y simbólica del arte en la estructura, Huertis representa la fusión espiritual y emocional del arte con el espacio. Y ambos comparten una misma meta, romper las fronteras de las disciplinas artísticas y devolverle a la arquitectura su poder expresivo total, perdón. Gracias a ellos, la arquitectura mexicana del siglo XX se convirtió en un referente internacional. Sus ideas influyeron a toda una generación de artistas y arquitectos que entendieron que el arte no se coloca, sino se incorpora en las estructuras y que el edificio no termina solamente con su construcción, sino con la experiencia sensorial y emocional que provoca para quienes lo habitan. Bueno, la integración plástica como herramienta de expresión. En la arquitectura y las artes plásticas en México han trabajado de la mano para representar la identidad mexicana. Por ejemplo, los murales en edificios públicos, como lo estábamos platicando en Bellas Artes, en UNAM, son claves para transmitir mensajes políticos, culturales e históricos. También, a través de esta fusión del arte y la arquitectura, estos arquitectos mexicanos buscaban formar un lenguaje más visual y único, que no solamente se alineara con lo moderno, sino que también expresara este nacionalismo y la riqueza cultural de México. Bueno, Juan O'Gorman fue uno de los arquitectos más influyentes de la historia en la arquitectura mexicana moderna. Además de su faceta como arquitecto, O'Gorman fue un destacado muralista y pintor. Es uno de los principales exponentes de la integración plástica en la arquitectura, donde buscó fusionar la arquitectura moderna con los elementos tradicionales y culturales mexicanos. Su obra se caracteriza por la simbolización de la identidad mexicana a través de sus diseños arquitectónicos, sus murales y por la integración de formas geométricas en un contexto natural. Y aquí podemos ver pues precisamente la biblioteca que se encuentra en UNAM con el mural que hizo Juan O'Gorman.
Transición hacia la arquitectura orgánica. Bueno, a mediados de la década de 1930, pero influenciado por Frank Lloyd Wright O'Gorman, comenzó a integrar los principios de la arquitectura orgánica, buscando una mayor conexión con el entorno natural. Por ejemplo, la casa de estudio para Diego Rivera y Frida Kahlo, diseñada en 1931, refleja la transición hacia un estilo más orgánico, pero incorporando elementos naturales en su diseño. Por ejemplo, O'Gorman diseñó los murales de la Biblioteca Central utilizando piedras de colores y representando diferentes etapas de la historia de México. Y esta obra es un ejemplo destacado de la integración de las artes plásticas en una arquitectura, fusionando pintura, escultura y la arquitectura en un solo espacio, para así pues poder dar vida a estas obras. Muralismo en espacios públicos. Bueno, también realizó murales en lugares como el Castillo de Chapultepec, el Banco Internacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ellas empleó técnicas como el mosaico de piedra, pintura al fresco e integrando elementos históricos y culturales en sus obras. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, incluyendo en arquitectos contemporáneos y siendo objeto de exposiciones en diversos países. Y la fusión del arte y la arquitectura en sus obras continúa siendo un referente en la práctica de la arquitectura moderna, dejando así un legado perdurable. Por su parte, Matías Gortys fue un arquitecto y escultor de origen alemán que se estableció en México en 1949, cuando se convirtió en uno de los máximos exponentes de la arquitectura monumental y la escultura integrada. Huertis trabajó en proyectos que integraron la escultura monumental a la arquitectura, creando así un estilo que buscaba la emoción visual y el impacto estético. En su obra se refleja una búsqueda de lo simbólico, dando gran relevancia a los elementos formales y sobre todo a la espacialidad. ¿Cuáles fueron las aportaciones de Matías Huertas? Pues ya como lo veníamos diciendo al inicio, pues es conocido por integrar sus esculturas monumentales directamente en los edificios, fusionando así el arte y la arquitectura en un solo lenguaje. Como ya lo mencionamos, las torres satélites en 1957, pues fue el conjunto escultórico y arquitectónico en las afueras de México, diseñado por Huertas, uno de los más emblemáticos ejemplos de la integración plástica. Las torres no solamente son un hito arquitectónico, sino que también son una obra escultórica que tienen un fuerte carácter simbólico. Y precisamente esas torres satélite son estas, o así se veían. También, como ya se mencionó, trabajó en el Museo Experimental del Eco, donde se fusionó el arte escultórico con los espacios arquitectónicos, creando así una estructura orgánica que respondía tanto a las necesidades de la funcionalidad como a la emoción estética que buscaba transmitir con sus formas y geometrías minimalistas. El legado de Matías Huertas. Huertas dejó un legado invaluable en la forma de concebir la arquitectura como un arte total, donde la escultura y la arquitectura se complementan para crear espacios que no solo sean funcionales, sino que también se comuniquen sentimientos y emociones. Y este estilo ha influido en arquitectos contemporáneos que buscan unificar el arte plástico con la arquitectura en sus diseños, promoviendo una integración más profunda en las disciplinas artísticas. Y finalmente, en conclusión, la integración plástica de la arquitectura mexicana, especialmente a través de los trabajos de Juan O'Gorman y Matías Huertas, ha sido una herramienta fundamental para representar la identidad nacional, para transmitir mensajes sociales y culturales a través de las artes visuales. Y ambos arquitectos no solamente cambiaron la forma en la que se entendía la arquitectura en México, sino que también lograron esta fusión armónica entre la arquitectura moderna y las tradiciones artísticas nacionales. Juan O'Gorman nos dejó una herencia de arquitectura que integra la pintura y la escultura con el diseño funcional de los edificios, mientras que Matías Huertas
transformó la escultura monumental en un elemento esencial en sus diseños arquitectónicos, destacando la importancia de las formas abstractas en el espacio urbano. Y ambos arquitectos son un claro ejemplo de cómo la arquitectura puede convertirse en un medio de expresión artística, donde las formas plásticas se entrelazan para darle así vida a los espacios y conectar a la arquitectura con la identidad cultural de México. Y es ahí precisamente donde recae la importancia de estudio de cada uno de estos estilos, ya que sin duda una de las aportaciones más significativas de México al movimiento moderno internacional fue precisamente esta integración plástica. Y en ella, pues como ya vimos, ambos demostraron que la arquitectura mexicana no necesitaba copiar modelos extranjeros para ser moderna, ya que podría ser moderna desde su propio lenguaje, desde su propio color y sobre todo desde su propio espíritu. El arte mural, el relieve escultórico, la textura de los materiales y la composición volumétrica dejaron de ser adornos para convertirse en parte esencial del discurso arquitectónico. Y gracias a la integración plástica, pues México dejó una huella indeleble en la historia de la arquitectura monumental. Y hoy, cuando vemos un edificio de esa época, no solamente estamos viendo concreto, piedra o vidrio, sino vemos un mensaje, una emoción, una identidad colectiva. Vemos cómo el arte puede transformar el espacio en un símbolo y este símbolo en una emoción. Y finalmente, y quizás la lección más grande de O'Gorman y Huertis, es que la verdadera modernidad no está en la tecnología, sino en la capacidad de emocionar y comunicar a través del espacio. Que el arte y la arquitectura, cuando se integran, dejan de ser disciplinas separadas y se convierten en lo que siempre debieron ser, una sola expresión del alma humana. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya gustado esta cápsula y haya quedado todo claro. Les recuerdo mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Barrios. Nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias. Hasta luego.